Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Inside Sport Science. Hoy tengo el privilegio, porque llevo mucho tiempo esperando esta entrevista, estoy un poquito nervioso. Tengo el placer de compartir espacio con Alex Ponja. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y encantadísimo estar aquí. Es un placer, Alex. Vamos a hablar sobre liderazgo, vamos a hablar sobre cómo mandar, muchos temas que son problemáticos en nuestro gremio deportivo y traigo pues a un experto porque Alex es suboficial mayor y es profesor en el departamento de liderazgo de la Escuela de Guerra y liderazgo del Ejército y vamos a hablar de liderazgo. Vamos a intentar hablar temas transversales porque esos principios y conceptos se van a aplicar con pinceladas, lógicamente, a todos los gremios. Así que me gustaría empezar por cómo conocí a Alex. Lo conocí por un vídeo que explicaba, pues eso, liderazgo, explicaba saber cómo mandar, cómo intentamos dilucidar la diferencia que hay entre mando y que seas una autoridad y que la gente te siga. Cosas muy importantes que la verdad es que me abrió los ojos y dije, yo quiero hablar con esta persona. Que al final resultó ser Sayaka, además. Alex, cuéntanos, ¿a qué te refieres con, el término de saber cómo mandar desde cada una de las palabras? Desde saber, desde cómo y desde mandar. Pues, bueno, como sabes, porque esta frase ya me dijiste que te había llamado mucho la atención en el vídeo, esta frase se la escribió Maquiavelo a Lorenzo de Medici, en un libro que se llama El Príncipe, ¿no? Que es un libro de recomendada lectura, además, ¿no? Y entonces ahí le decía que el que quería ser obedecido, el que quisiera ser obedecido, tenía que saber cómo mandar, ¿no? Entonces, ese saber cómo mandar a mí también me llama muchísimo la atención porque son tres palabras que encierran muchísimo significado, ¿no? El saber, que ya implica competencia profesional, que es fundamental, ¿no? El cómo, está directamente ligado a tu gente, ¿no? El cómo dirigirte a ellos, cuál es la manera de dirigirte a ellos. Y luego mandar, por supuesto, que es para nosotros, es un servicio. Mm, Para nosotros mandar es servir, no es otra cosa, ¿no? Entonces, esas tres palabras encierran un significado potentísimo, ¿no? Porque te exige una capacidad tremenda para poder conducir a tus hombres. ujú. Mira, ya has comentado una cosa que me parece, tremenda y lo relaciono con otra cosa que comentabas en el vídeo, la competencia profesional. Mm, Y hablabas de cuando tú estás en una operación de vida o muerte, ¿quién decides que te haga la operación? ¿Una buena persona que es incompetente o una mala persona que es supercompetente? Pues lógicamente elegiremos la segunda. Y déjame pincelarlo. En el baloncesto, por ejemplo, que es el gremio en el que me muevo yo y tengo, bueno, ya experiencia, te encuentras con entrenadores que son supercompetentes, pero el clima de trabajo no es el idóneo, porque es una persona con mucho mando directo, que le gusta tomar todas las decisiones, que no es capaz de delegar ciertas cosas porque yo lo aprendí así y así me ha ido suficientemente bien como para seguir con ese planteamiento. Entonces, claro, existe ese clima en el que, ¿qué prefieres? Una persona que te hace ganar, pero el clima de trabajo no es el idóneo, ¿sabes? ¿Cómo desarrollarías esta parte existe un término medio? ¿Hay una escala de grises? ¿Sabes? sí, sí, por supuesto que la hay. Tenemos que tener muy en cuenta el tema de, bueno, cuál es el objetivo del equipo, ¿no? El objetivo del equipo es ganar, evidentemente, ¿no? Es su meta, ¿no? Ganar partidos y tal, pero evidentemente hay que, eh, como dices tú, sí que hay una escala de grises, ¿no? Y siempre la hay, ¿no? O sea, el jefe tirano o el entrenador tirano, lo único que va a conseguir es, pues a lo mejor consigue, pues en primer lugar, mata la creatividad de su equipo porque no les deja pensar, no les deja decidir, cuando el equipo muchas veces tiene que decidir cosas en el campo sin que intervenga el entrenador. El entrenador se puede quedar bloqueado en cualquier momento, puede no tener soluciones, pero el equipo sí que las puede tener, ¿no? Y deben de estar preparados para eso y para tomar decisiones por ellos mismos, ¿no? En situaciones en las que se requiera decidir muy rápido, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en un campo, en una cancha o en el campo de batalla? O sea, tenemos que decidir rápido y además decidir antes de que decida el adversario, porque si decide el adversario primero, pues ya es una situación de desventaja. Pero sí que, como tú dices, sí que efectivamente hay una escala de grises, ¿no? Entonces, el trato con la gente, el conocerles, ¿no? Que es algo fundamental, ¿no? Bueno, lo fundamental primero es conocerse uno mismo y saber en qué flojea y en qué es fuerte, porque eso es un reto que tenemos todos.
pero es que luego hay que conocer al equipo, ¿no? Y yo siempre digo que el líder juega al ajedrez, no juega a las damas, ¿no? Entonces el líder aprovecha lo máximo de cada uno de sus miembros porque sabe cómo los tiene que mover en el tablero, ¿no? No los mueve a todos igual, y mucho menos dice eso que has dicho tú, ¿no? Es que esto siempre se ha hecho así, ¿no? Yo lo he hecho siempre así y tal. Eso es una frase nefasta en cualquier organización, ¿no? Entonces, muchas veces hay que adoptar un cambio de cultura, ¿no? Como decimos nosotros, un cambio de cultura organizacional, o sea, la forma de pensar de la organización, del equipo, tal, pues muchas veces eso hay que cambiarlo. Y cuando eres responsable, me gustaría meterme un poco en el tema de militar, ¿vale? Porque es un Mm, tema que desconozco. Cuando eres responsable de una unidad, claro, comentabas también muy acertadamente que te ponen un rango y efectivamente tú ya estás por encima jerárquicamente de, pues, tu unidad. Y hablabas de que eso no es ser líder, eso es una etiqueta que te ponen y ya está. Entonces, ¿cómo consigues pasar de tener un mando sobre una unidad a liderar esa unidad y tener una autoridad orgánica con esa unidad? sí. Bueno, mira, esto es fácil. Bueno, fácil, relativamente fácil. Eh, todos tenemos un mando, ¿no? Tanto en la vida militar como en la vida civil, ¿no? O sea, llámale mando, llámale cargo, llámale como quieras. ¿Qué es lo que te da la organización, ¿no? Nosotros en el ejército, pues después de haber estudiado en la academia, en mi caso la academia de suboficiales, pues te dan un grado de sargento y dice, vale, eres sargento, mandas a 10 tíos, ¿no? Sí. Y, y entonces ese es tu mando, ¿no? Tu mando. Pero luego hay algo más, ¿no? Que es, como tú sabes, es la autoridad, ¿no? Que es, al fin y al cabo, la autoridad es un privilegio que te da tu gente. Y es un privilegio que te dan, ¿no? Y es cuando ellos te reconocen verdaderamente como su jefe. Y pues porque te ven, en primer lugar, íntegro, que es lo primero que tienes que ser una persona íntegra, ser una persona coherente, lo cual eso va a permitir convertirte en un ejemplo. Al convertirte en un ejemplo para tu gente, va a confiar en ti, ¿no? Y la confianza ya es el pegamento que mueve absolutamente todo lo que dentro de lo que podamos hablar de liderazgo. Con la confianza de arriba abajo y de abajo arriba. Esa confianza pues ya te permite convertirte en una persona creíble y a partir de ahí pues te conviertes en un líder y en una persona que goza de la autoridad de sus subordinados, ¿no? Mm. Eh, ¿qué es lo que qué es lo que erosiona esa autoridad? O sea, cuando ya consigues tener porque es que déjame contextualizarlo. Eh, es como que el preparador físico, y al menos en baloncesto, tiene que conseguir ese liderazgo cada año. Porque el grupo cambia, el staff cambia, los jugadores cambian, y a pesar de que tú ya te puedes sentir un poco líder porque el grosso del grupo se mantiene, pues porque hay 6 o 7 personas que todavía siguen las mismas, aún así tú tienes esa sensación de que tienes que volver a ganarte su confianza y conseguir esa cierta autoridad que hayas conseguido anteriormente. Entonces, ¿qué es todo eso que erosiona la confianza que has ganado, que nosotros podemos controlar? ¿Sabes? O sea, tienes que tener cuidado con esto y lo otro. Mm. Bueno, ese tema particularmente es complicado, ¿no? Yo siempre digo que los líderes son líderes en determinados momentos y con determinadas personas y en determinadas situaciones. Yo siempre pongo el ejemplo para que a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Entonces, más que nada porque se aprende mucho de ella, ¿no? Y más que nada para no caer en los mismos errores, ¿no? Pero yo siempre pongo el ejemplo de Churchill, por ejemplo, ¿no? Es un líder que conoce todo el mundo, que todo el mundo sabe el papel relevante que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, que llevó a su país a la victoria, estuvo a punto de ser invadido por los nazis, la batalla de Inglaterra, todo esto que ocurrió, tal. Al final, después de 5 años de guerra, llevó a su país a la victoria, ¿no? Pero es que Churchill, las primeras elecciones que hubo después de la Segunda Guerra Mundial las perdió, incomprensiblemente, ¿no? Entonces, dices, pero ¿cómo este hombre, con todo lo que hizo por su país, pierde unas elecciones? Pues porque ya no hacía falta. Así de claro. Y entonces, los líderes son líderes en los momentos en los que se requieren. El problema o la situación que tú planteas, de ganarse el liderazgo temporada tras temporada con gente nueva y tal, es complicado porque a lo mejor llega un momento en que determinada gente del equipo ya no necesita a ese líder, a lo mejor necesitan a otro. ¿No? Entonces, pretendemos ser el mismo líder para gente diferente y a lo mejor muchas veces eso no funciona. Sí, sí, sí. Es que, bueno, no te quería cortar. Es que eso, para que te hagas una idea, el preparador físico no es el líder del equipo, pero sí que es líder temporal, como comentas tú, Ujú. en el gimnasio. Porque en el gimnasio sí que estás con un rango por encima de o sea, por encima, vamos a ver. Lógicamente,
está mal visto que un jugador no haga caso a un preparador físico en el gimnasio. Entonces, eso se nos da, ese mando se nos ofrece. Y muchas veces no estamos preparados para ese mando y no sabemos liderar. Entonces, a eso me refiero, que tenemos que mutar muy rápido de escenario en el mismo día. Entonces, quizás en el gimnasio somos líderes absolutos, 100%, incluso cuando hay un entrenador, a mí me ha pasado, de que un entrenador llega al gimnasio y se pone a ver la sesión y se sienta a mirar el móvil. Y tuve que hablar con él después para decirle, por favor, hemos prohibido el uso del móvil en el gimnasio. No, entonces ahí sí que te sientes con cierta autoridad para poder decirle a tu jefe lo que tiene que hacer. Pero después, 5 minutos después, me voy a la pista y yo soy un sirviente, ¿sabes? Yo estoy aquí para servirte, para lo que tú me digas y tal, y vamos de la mano a conseguir el objetivo. Entonces, esa mutación de liderazgo, Ujú. ¿cómo podemos gestionarla? Porque a veces es complicado. Sí, bueno, ahí yo creo que ahí en esas situaciones, porque a nosotros nos pasa un poco igual, ¿no? Entonces, yo creo que hay un secreto a la hora de trabajar con equipos y a la hora de todo esto que comentas, que es el llegar a alinear al equipo hacia una misma dirección, ¿no? O sea, y una vez que lo tienes hecho así, una vez que tu equipo es equipo y no son 5 egos o 6 egos o 8 egos, ¿no? Porque que eso que se da muchísimo, ¿no? Que luego si quieres hablamos de ello, pero que yo creo que la parte fundamental es conseguir alinear a la gente hacia un mismo objetivo. Una vez que tienes eso hecho o conseguido, ya tienes mucho terreno ganado, ¿no? Porque ya tu trabajo al gimnasio o el trabajo del entrenador en la cancha, pues están complementados, ¿no? O sea, él te ve a ti como un complemento para él y tú lo ves a él como un complemento para ti, ¿no? O sea, y los jugadores pues exactamente igual, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental al fin, es un problema de alineamiento, ¿no? O una cuestión de alineamiento. De todos, además, jugadores, entrenadores, tal, de todo el mundo. Sí, sí. Comentaste también antes que una persona para poder tener autoridad tendría que ser coherente. Y me vino a la cabeza una cosa que no se habla tanto en nuestro gremio, pero sí se habla mucho en la educación, del profesor de educación física, que debe tener una buena condición física para dar ejemplo. Y claro, saber no es lo mismo que saber hacer, ni que, o sea, tú puedes tener un conocimiento muy grande y no aplicártelo a ti mismo, pero sí ayudar a otras personas. Y me gustaría saber tu opinión, Alex. ¿Tú, un preparador físico, crees que por tener una mala condición física, una mala composición corporal, no estar en su peso ideal mínimo, eh, le perjudica a nivel de liderazgo y de autoridad? Hombre, a nivel imagen seguro ya. ¿M? O sea, eso seguro. El que se te ponga delante una persona, pues con, pues no sé, un barrigón tremendo, a decirte que a lo mejor luego el hombre pues es un virtuoso de lo que sea, pero de momento la imagen no te la da. Y como yo digo siempre, no hay segunda oportunidad para la primera impresión, ¿no? O sea que eso se te queda ya. ¿M? Sí que en mi caso particular, tienes que ser, hablábamos antes de la competencia profesional, tienes que ser muy bueno profesionalmente. O sea, porque es una cosa que tu gente va a reconocer enseguida, además. Va a reconocer si sabes y va a reconocer si te gusta, sobre todo lo que estás haciendo, ¿no? En el caso de los entrenadores, yo hice deporte también desde muy pequeño, hice full contact muchos años, estuve en el equipo de baloncesto en el colegio y era malísimo, ¿no? Jugando al baloncesto, entonces estaba en el equipo B que perdíamos todos los partidos pero bueno, sí que tuve una vida muy ligada al deporte. Y luego ya en el ejército, por supuesto, pues el deporte forma parte de la vida diaria de los militares, ¿no? O sea, la educación física es con lo primero que empiezas todos los días, además la jornada laboral, ¿no? Y bueno, claro, tienes que entender lo que estás haciendo y es muy difícil hablar de algo de lo que no entiendes. O sea, el poner a un preparador físico que no tenga experiencia, que no sepa sobre todo hasta dónde puede llegar, dónde están los límites de los demás, porque él lo ha experimentado antes y dice, bueno, hasta aquí, ¿no? Pues yo creo que eso es una parte importantísima. Causar una primera buena impresión, solo tienes una oportunidad. ¿Cuáles son las características que tú crees o sea, las características no, no me sale la palabra, pero cuando, por ejemplo, te pongo el contexto para explicarlo. Cuando tú te presentas ante una unidad, un grupo, ¿qué tienes en la cabeza o tienes interiorizado ya para mostrarles la primera vez que te ven? Pues ya sea a nivel de lenguaje no verbal, a nivel de las cosas que dices, las pausas que haces, cómo expresas el mensaje que quieres lanzar. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que inicialmente en esos primeros 5 segundos, en ese primer minuto, tienes presente para que entiendan?
quién eres. Bueno, pues normalmente el ejército, aunque sea una organización grande, el ejército de tierra, pues somos 80 y pico mil hombres y mujeres, pero nos conocemos casi todos, ¿no? Porque o bien hemos compartido destino en unidades iguales, o hemos compartido operaciones fuera de España, pero al fin y al cabo nos conocemos todos. El caso que tú planteas de cómo presentarte una unidad, ¿no? Lo primero que ven de ti es tu presencia, nada más, ¿no? O sea, es como eres, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, ¿no? de que nuestro uniforme pues va plasmada nuestra vida, ¿no? No en este que llevo yo puesto, que es el de campaña, pero sí que cuando vamos con la guerrera o vamos tal, pues tu vida va plasmada en ese uniforme, los cursos que has hecho, las condecoraciones que tienes, tal, todo eso la gente ya lo ve. Entonces dice, mira, ha estado en tal sitio, en tal otro, es paracaidista o es guerrillero, está. Vale. Esta ya es tu carta de presentación, ¿no? Ya es tu aspecto, ¿no? Luego otra cosa que es fundamental es, pues eso, cuando tú te diriges a tu unidad, te presentas o dices, mira, soy, en mi caso, el suboficial mayor, lo que sea, y estoy aquí para lograr esto otro, soy una persona de esta manera, de esta otra, me gusta trabajar, soy cercano con la gente, no me gustan estas cosas, me gustan estas otras, dejarlo claro ya desde el primer momento qué es lo que quieres de ellos, cómo eres, qué les vas a exigir, ¿no? Y por supuesto dejarles claro que les vas a defender hasta las últimas consecuencias, ¿no? O sea, yo voy a partir la cara por vosotros, pero vosotros tenéis que hacer lo mismo por mí, desde luego. Me gustaría ponerte en un escenario. ¿Te atreves? Venga, Es fácil. Eh, hace recientemente, meses atrás, hablé con un chaval que es relativamente joven para la profesión y consiguió una oportunidad en un equipo élite, o sea, primera división de un equipo europeo. Y, y fue allí gracias a que la persona que se iba le recomendó. Y puedes debatir de quién es mejor y quién es peor, pero realmente, o sea, si comparamos la experiencia que tiene uno con la del otro que llegó, pues este es mejor que el otro. Punto. ¿Qué le recomendarías a esa persona que ya ha pasado, claro, cuando se presenta a un club siendo más joven, teniendo seguramente menos conocimientos y menos experiencia? Y sabiendo que el grupo sabe que se ha ido una persona súper competente, con el que estaban muy orgullosos, pero que se ha tenido que ir por temas familiares. ¿Cómo te presentas en esa primera, en ese primer momento, esa primera impresión? ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo lo dices? Sabiendo que no eres preparador físico, pero esos conceptos transversales, ¿sabes? De cómo presentarte a un sitio que en principio van a pensar, buf, aquí viene este que no tiene ni idea. Hablando claro. bueno, pues yo creo que lo primero es admitir eso, ¿no? Eso es como decimos, eso es un elefante en la habitación, como decimos nosotros, ¿no? Has llegado tú y ha llegado tu elefante, que es que eres un inexperto, ¿no? Y está contigo ahí al lado, ¿no? Y es enorme además, y lo conoce todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que lo primero que habría que hacer es admitir esa situación, ¿no? Y decir, bueno, pues sé perfectamente a quién vengo a sustituir, que era un gran profesional, lo que sea, y voy a hacer lo posible por estar a su altura, ¿no? O sea, yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Vocación de servicio, sacrificio, es decir, voy a hacer lo posible y voy a hacer eso, pues, el ponerme a la altura de la persona que me ha recomendado para estar aquí. O sea, yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Lo comentabas antes también, el ser una persona íntegra también, ¿no? Íntegra. Vale, me gustaría hablar de disciplina. Y antes, coméntame, Alex, porque no tengo ni idea. Eh, en el servicio militar, la disciplina viene de serie, o sea, o se trabaja. Se supone una persona que tiene que ser disciplinada, o esto se trabaja. No, se trabaja todo. Evidentemente, a ver, el ejército se nutre de la gente que está en la calle, ¿no? O sea, la gente no nace soldado. Son civiles que en un momento determinado deciden ingresar en el ejército, igual que lo decidí yo hace muchísimos años y lo siguen haciendo hoy en día, ¿no? Entonces, esto se trabaja, por supuesto que se trabaja. O sea, y al final, a lo que intentamos llegar, y de las cosas que yo enseño, ¿no? Cuando hablo de liderazgo, es llegar a lo que nosotros llamamos la disciplina por convencimiento. Es decir, obedece porque
porque es lo bueno, ¿no? El que lo hagas y porque yo lo hago y yo lo que quiero que hagas es lo que hago yo, ¿no? Porque siempre, por supuesto, el ejemplo por delante, ¿no? Entonces, es una cosa que, por supuesto, que se trabaja y no es difícil de lograr, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sobre todo cuando el subordinado, el empleado, el miembro del equipo, como le quieras llamar, de que su jefe, pues eso, que es lo que hablábamos antes, que es íntegro y que es un ejemplo. Y que lo único que tiene que hacer es imitarle prácticamente, no hacer lo que hace él. ¿Y esto qué se consigue? ¿Por rutina? O sea, ¿cómo? ¿Y puedes dar algún ejemplo? Sí, perdón. Es una rutina, la vida diaria de una unidad, pues que, como te decía antes, que empieza con la educación física todos los días, porque ya, pues, normalmente la mayoría de las unidades del ejército, pues te presentas a las 8 de la mañana en chándal ya, ¿no? Porque vas a hacer tu sesión de educación física, lo que toque ese día, si es carrera continua, circuitos o tal, lo que sea. Pero ahí es donde tu gente te ve, ya ve que vas delante en la carrera, vas delante tal, eres el que marca el ritmo, eres el que tal, estás sudando, estás sufriendo con ellos, te mojas con ellos, pasas frío, no te digo nada, pues, como es la educación física en destinos donde he estado, como es Pontevedra, o sea, que está lloviendo pues un mes y tienes que salir a correr y porque la lluvia pues no impide que hagas las actividades diarias, ¿no? Y así con todo, te vas a un ejercicio de tiro y ven que estás tirando, que eres un experto en tiro, que le estás enseñando, tal. O sea, al final todo eso genera esa disciplina por convencimiento, ¿no? Se dicen, oye, pues este es el jefe por algo, aparte de porque lleva una divisa que dice que manda, ¿no? Pero es donde te ganas también la autoridad. Vale. Perdona las preguntas estúpidas que te voy a hacer. No, no, no solo esto. Cuando tú corres, o sea, cuando vais a correr todos juntos. Sí, Vale, entonces, entiendo que lleváis el mismo ritmo todos. sí, llevamos el mismo ritmo, sí. Vale, lleváis el ritmo, me imagino, para el nivel de la persona menos capaz de la unidad, porque si no, esa persona se quedaría rezagada. Sí, claro. Pero es que tienes que darte cuenta que, vamos a ver, sobre esto hay varias teorías, ¿no? Entonces hay gente que aplica pues por ejemplo, el tema de la carrera por grupos, ¿no? Según el nivel que tengas, ¿no? Entonces están los corredores fuertes, Vale. que van a tal, está la gente más lenta que van en otros grupos y tal. Yo, sinceramente, y siempre lo digo, y te lo digo aquí, eh, yo soy enemigo de la gimnasia por grupos. A mí me gusta que la gimnasia, la educación física la haga la unidad entera. Claro, Pues, pero ¿qué ocurre si tú estableces un ritmo y uno no puede llegar a ese ritmo y pues se queda rezagado? habrá que arrastrarle o habrá que hacer lo que sea. Pero es que la guerra no te vas a tener, porque a la guerra no por grupos, vamos por unidades enteras. Vale. Entonces tienes que conocer quién es el débil de tu unidad, quién va a flojear corriendo cuesta arriba, quién tiene problemas de rodilla, quién tiene no sé qué, porque eso es lo que te vas a encontrar cuando estés en una operación real. No vas por grupos a las operaciones reales, vas con tu unidad. Entonces a mí me gusta hacer educación física con mi unidad, porque quiero que me vean y quiero verles a ellos, ¿no? Tiene todo el sentido. Perdona, seguir profundizando. Lo lleva el equipo. ¿Cómo lo lleva ese equipo? O sea, me pongo en un caso drástico, de que hay 10 ¿cuánto es una unidad más o menos de Bueno, personas? depende de la unidad que sea. Tienes desde unidades, la unidad que manda un cabo, que es una escuadra, que son 4, un sargento manda un pelotón, que son más o menos 10, un teniente manda 30, manda 3 pelotones, un capitán manda cerca de 100 o más de 100, y un jefe de batallón, un teniente coronel, pues puede mandar entre 500 y 600. La paridad de pues, un general de brigada manda 3000 o 4000. Vale, pero vamos a lo fácil, que son 10. Porque 100 no me lo imagino, o sea, Sí, bueno, hay carreras de compañía que van los 100 a correr. O sea, eso te lo encuentras. Además, se estila mucho el hacer una carrera de compañía los viernes o algo por el estilo, sale toda la compañía junto a correr, ¿no? hostia. Con su capitán delante, claro. Vale, y si tienes, por ejemplo, el de 10, que se verá más claro. En el 10 tienes 9 corredores que corren, el kilómetro en 3 minutos, en plan, pues está muy bien. O sea, está muy, muy, muy bien. Y tienes a otro que está en sobrepeso y hace el kilómetro en 6 minutos. ¿Cómo lo lleváis a esa persona? Bueno, si el caso es muy extremo, si es muy extremo, pues a lo mejor hay que darle un entrenamiento personalizado, ¿no? Hay que mantenerlo aparte y que intente, pues si tiene sobrepeso, pues ya se tendrá que poner a dieta, tendrá que hacer más cosas, ¿no? Pero tú lo llevarías con la unidad a correr y lo Yo llevarías con algunas, contigo. yo con algunas situaciones sí que lo llevaría a correr. Evidentemente, si tengo una unidad de corredores, pues no irían a tope, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. habría que amoldarle a él, incluso ponerle al delante, decir, "Venga, tú delante y vamos nosotros detrás", ¿no? Mm. Que esto también se hace mucho, ¿no? El poner a los que están más flojos delante, eso es como caminan los lobos, ¿no? Que van los más débiles van delante, pues esto es exactamente igual, ¿no? O Y sea, al final es una estrategia
multifactorial, o sea, es la escala de grises que hablábamos antes. Sí, 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 sí. Pues puntualmente le llevo en el grupo para que esté corriendo con su unidad y se dé cuenta de que está muy, muy fuera con respecto al nivel de la unidad, pero también le das esa mano para darle el entrenamiento personalizado y todo esto, ¿vale? O sea, Sí, escala de sí. grises. Vale, Todo esto existe, sí. vale, 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 vale. Ok, después, con el tema de la disciplina, a ver cómo explico esto, ¿eh? Normalmente, a ver, en ocasiones, tengo que cuidar muy bien mis palabras, ¿eh? En ocasiones, en baloncesto, cuando alguien comete un error, em, se le penaliza, ya sea por el feedback o ya sea porque se le sienta en el banquillo. Es decir, hay cierto grado de castigo ante un error. Y ya se sabe que una persona es imposible que aprenda sin cometer errores. ¿Vosotros cómo tratáis este tema de una persona que comete un error? ¿Existe algún proceso? ¿Cómo lo gestionáis para que pueda aprender? Bueno, el error, tenemos que distinguir si el error es un error honesto o es un error deshonesto. O sea, si es un error porque ha ocurrido y porque iba a ocurrir de todas formas, pues un error hecho pues con mala conciencia, ¿no? O consecuencia de una mala actuación a propósito. Nosotros tenemos algo en el escrito pues que no hay la vía civil, ¿no? En el escrito pues está el arresto, ¿no? Y la penalización pues de monetaria, ¿no? De que cobras menos sueldo, te quitan un poquito si has sido sancionado, ¿no? Pero ya tiene que ser una falta, pues es un error pues malintencionado ya directamente, ¿no? El resto de errores que cometemos todos, ¿no? Y que yo pues después de 38 y muchos años de servicio pues, y sigo cometiendo, ¿no? Porque es que es normal, Mm. ¿no? Pues son errores que efectivamente, como tú dices, son errores que valen para aprender, ¿no? Y tiene que ser así. Además, yo siempre lo digo, cuanto antes nos equivoquemos va a ser mejor. Va a ser mejor porque antes vamos a aprender, ¿no? Y nosotros que estamos en un aprendizaje continuo y un adiestramiento continuo, porque al fin y al cabo nosotros somos como un futbolista que está entrenando constantemente, ¿no? Hasta que un día le toca jugar el partido. Pero lo que hacemos en territorio nacional, pues es entrenar, entrenar, entrenar y entrenar, ¿no? Estás entrenando con todo, pues, lo que hemos hablado de la educación física, el tiro, maniobras, ejercicios, tal. ¿Eh? Se cometen muchísimos errores, ¿eh? Pero esos errores, hombre, pues hay que verlos como una oportunidad de decir, oye, las cosas tienen que salir mal aquí, ¿no? Y aprender de ellas para que no salgan mal cuando estemos fuera, evidentemente. Mm. Uf, me has abierto 3 melones ahora que nos da para acabar la entrevista ya. El error propio. Sí. Porque yo te estaba hablando del error ajeno y me lo has contestado, pero me has abierto el error propio. ¿Cómo gestionas esto? Es decir, tú tienes ya una autoridad orgánica ganada con tu unidad, tú tomas una decisión, cometes el error y te responsabilizas porque eres el líder de esa unidad. ¿Cómo gestionas ese error propio para con tu unidad para que no baje tu autoridad? Pues yo creo que lo fundamental es admitirlo, admitirlo. Y luego, em, yo siempre cuento el caso, bueno, yo estuve 10 años en una sección de reconocimiento, es una unidad pues muy buena, ¿no? Que opera normalmente sola, en la que tienes gente muy profesional, ¿no? Y a lo que te dedicas, pues básicamente es a reconocer el terreno delante de la unidad grande que viene detrás de ti, ¿no? Está grabado de noche, tal, pero la gente ahí tiene mucha iniciativa y hay una confianza total de unos con los otros. Entonces, muchas veces cuando yo estaba a punto de cometer un error, ha habido gente mía que me lo ha dicho. Y me ha dicho, cuidado, yo era sargento primero por aquella época y me decía, mi sargento primero, me parece que esto así no es. ¿Mm? Pero claro, solo tienes que admitir, ¿no? Mm. Porque el que te lo está diciendo, pues sí, es un subordinado tuyo, pero es un profesional igual que tú, ¿no? Y te está diciendo, oye, creo que por aquí no es, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes que parar un momento y decir, ostras, pues me estaba equivocando, es verdad. Eso no te va a quitar autoridad, ni muchísimo menos. Lo que te va a quitar autoridad es cometer un error y no querer admitirlo. Y mucho menos ya en los casos escabrosos de haber cometido un error y echarle la culpa a otro, ¿no? Que eso ya es lo peor. Suele pasar también, ¿eh? Y eso efectivamente suele pasar también, ¿no? Entonces, eso sí ya va, va a romper, como digo yo, va a romper el espejo. O sea, la confianza la vas a perder de inmediato con tu gente. Sí, sí. Mira, me hiciste acordarme, yo cuando empecé, y creo que muchos de mis compañeros también nos pasa, que como se te da esa etiqueta de líder en el gimnasio, porque no hay otro, Sí, em,
tiendes a ser muy tirano, como hablabas tú, ¿no? Muy mando directo, esto se hace así porque yo he estudiado INEF y tengo conocimientos y tal, y luego van pasando los años y te das cuenta de que sabías muy poco y por eso, como no tenías el conocimiento de todo lo que te faltaba por saber, pues tenías las cosas muy claras y no era tan así. Eh, entonces, no delegas, no generas que las personas que estén a tu mando en tu mando tengan iniciativa por tener tanto mando directo. Y esto también pasa a veces con algunos entrenadores, como te comentaba el caso anterior, que tiene a su disposición segundos entrenadores que son muy buenos, o los entrenadores asistentes, que tienen mucho conocimiento del rival, por ejemplo, y saben muy bien las tácticas que utilizan y tal, pero tiene un mando tan directo que no los utiliza lo suficiente. Entonces, ¿qué recomiendas tú en esta casuística para poder aprovechar las herramientas que tiene un entrenador, seguir siendo líder, haciendo mando directo, pero generar autoridad, pudiendo dar iniciativa a los que tienes a tu alrededor, sin que se destruya aquí un objetivo propio y común, que es ganar partidos? Que bueno, no tiene por qué destruirse el objetivo, ni muchísimo menos. Nosotros en el ejército estamos implantando una filosofía de mando, o sea, una forma de pensar nueva, que nosotros le llamamos mando orientado a la misión, los civiles le llaman dirección por misiones. Dirección eh, está asentada también en la empresa civil, ¿no? Y esta forma de pensar se basa en 6 principios fundamentales, ¿no? Uno de ellos, habíamos hablado antes de la confianza, ¿no? Lo primero es la confianza mutua entre todos, ¿no? Después, tiene que haber una comprensión del entorno, o sea, todo el mundo tiene que comprender en qué entorno se mueve, qué es lo que hay alrededor, ¿no? Pero luego hay dos principios que son fundamentales ahí y que enlazan mucho con lo que tú has dicho, ¿no? Uno es que el propósito del jefe esté claro, ¿m? O sea, lo que quiere el entrenador o el jefe del equipo o quien sea, quien esté diciendo eso, ese propósito tiene que estar claro. Y tiene que estar claro, ¿por qué? Porque le tenemos que dar iniciativa a nuestra gente hasta donde se pueda, pero sin salirse de ese propósito. O sea, que eso es donde está el equilibrio, ¿no? O sea, es decir, vale, te doy iniciativa, tú piensa, tú actúa como creas que tienes que hacerlo, pero por supuesto no te salgas del propósito que te han marcado, claro. O sea, el propósito es invariable, ¿no? ¿Mm? Entonces yo creo que la iniciativa, por supuesto que se puede dar, porque además es que es beneficioso dar iniciativa. Nosotros siempre decimos que una de las características fundamentales de un líder es convertir en líderes a los que tiene debajo. Y tiene que darle su cuota, ¿no?, de responsabilidad, de poder o como le queramos llamar, y su capacidad de decisión, además. Hay que tener en cuenta que un jefe no puede tomar las decisiones que corresponden a los que tiene debajo, ¿no? A sus subordinados. O sea, si el de abajo tiene que tomar decisiones, las tiene que tomar él. No las puede tomar el jefe porque al final, ¿qué es lo que hacemos? Al final, cuando una persona es la única que decide, al final lo que estamos creando es un cuello de botella en donde se acumula todo, las decisiones se toman tarde, muchas veces se toman mal, y eso, por supuesto, que crea un ambiente malísimo, ¿no?, dentro de cualquier organización, por pequeña o grande que sea, ¿no? Ujú. Antes de continuar, porque te quería tirar de la lengua con este sentido, pero es que si no me voy a olvidar. Antes no sé qué dijiste, pero me vino a la cabeza, cómo simuláis la realidad. Creo que era cuando estabais hablando de entrenamiento. Ah, sí. Y te pongo un ejemplo, porque además está relacionado con lo siguiente, que quiero hablar de situaciones de presión real. En básquet y en fútbol hay 2 muy claras. En el fútbol es el penalti, que si lo metes ganas la copa y si no pierdes, pierdes la copa, y es un penalti, tienes que meterlo, presión. Y el segundo es los tiros libres de un baloncesto, que si metes ese tiro libre ganáis el partido y si no lo pierdes. Eh, Ahí hay presión, hay mucha presión. Y esa presión no se puede entrenar. O sea, porque hay tantas variables contextuales de la competición que tú no lo puedes simular entrenando. ¿Cómo resolvéis, si es que lo podéis hacer, eh, las situaciones reales pues, por ejemplo, en un contexto de una alerta o de una guerra, o que Dios no lo quiera, pero en situaciones de este tipo, ¿cómo las intentáis simular? Y que la persona, por ejemplo, pueda acertar el tiro bajo presión. Sí, bueno, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? O sea, el simular la presión del combate. Bueno, a ver, la presión del combate real es muy difícil de simular. Claro. Muy difícil, porque los combates son, no sé, por decirlo alguna, son indescriptibles. O sea, es el caos, ¿no?, directamente. O sea, y el caos es ingobernable como caos que es, ¿no? Entonces, esto también tiene mucho que ver con los equipos, ¿no?
Decir, bueno, es que estamos luchando contra otras voluntades, ¿no? Contra otras personas que también piensan, ¿no? Y que yo tendré mi plan para actuar, pero yo tengo que ser consciente de que mi plan es una hipótesis, no es una profecía, ¿no? Entonces, eh, los adversarios, los rivales o lo que tenga delante van a intentar chafar mi plan y muchas veces lo van a conseguir. Entonces, tengo que ser una persona, pues como hablábamos antes, pues con la capacidad suficiente para decidir rápido y amoldarme a la nueva situación. Situaciones que van cambiando muy rápidamente, ¿no? Tanto pues eso, nos puede pasar en el campo de batalla como puede pasar en una cancha, ¿no? Jugando a lo que sea. Pero a lo que íbamos, simular esa presión es muy complicado. Nosotros intentamos acercarnos lo más posible, pues como comentabas tú, en ejercicios de tiro, pues sí que puedes simular presión, ¿no? El fatigarlo, el que tire fatigado, el que tire cansado, el ponerlo a hacer flexiones y después el flexiones a tirar, el gritarle en la oreja para que esté con presión, no sé, hay mil formas de hacerlo, pero nunca se va a aproximar a lo en combate, o sea, nunca. Y el caso que tú dices de la presión que puede haber en el fútbol de tirar un penalti, ¿no? O de lanzar un tiro libre que te supone ganar un partido, pues eso, hombre, yo creo que una de las cosas que te salvan en una situación de esas es la capacidad de poder autoaislarte del entorno y tienes delante la canasta o tienes delante la portería, te olvidas de todo lo que tienes alrededor. Eso es una cosa que se entrena mucho en los francotiradores, por ejemplo, entrenan mucho el autoaislamiento, el aislarse de lo que hay alrededor para concentrarse en el blanco o en lo que sea, lo que tengan delante. Y, hombre, es un momento de, como tú dices, de muchísima presión, de muchísima responsabilidad, sobre todo al final, porque sabes que todo el mundo te está mirando, que de ti depende el ganar un partido. Como falles el penalti, hemos visto cantidad de partidos que se han fallado o se ha perdido por fallar un penalti o cosas por el estilo. Pero yo creo que una de las capacidades, una de las características fundamentales que debe tener una persona que se enfrente a una situación de ese estilo, aparte de ya de ser un buen tirador, ¿no? De ser pues, un buen lanzador de penaltis o un buen lanzador de tiros libres, que es una cosa que hay que entrenar, por supuesto. ¿Mm? Tienes que ser competente profesionalmente y luego tienes que tener esa capacidad de autoaislarte, de decir, bueno, no hay nada alrededor, yo solamente veo la canasta y lo voy a hacer bien porque sé que lo hago bien, ¿no? Y ya está. Este ejemplo me parece sensacional. ¿Podrías construir un poco más cómo un francotirador entrena su autoaislamiento? Bueno, eso se hace con mucho entrenamiento también, ¿no? Se hace con entrenamiento. Eh, no sé, hay cantidad de ejercicios que te pueden llevar a tener esa capacidad de autoaislamiento, ¿no? Ejercicios de memoria, los que te ponen, pues yo que sé, un montón de objetos encima de una mesa, los tienes que memorizar, pero hay un señor al lado dando golpes a una cacerola, que no te deja pensar, entonces, cosas por el estilo, en las que aprendes a aislarte del entorno, decir, bueno, el de la cacerola no está, ¿no? La película que han puesto ahí a toda bomba tampoco está, me tengo que centrar en lo que me tengo que centrar y al final lo acabas trabajando y lo acabas consiguiendo, ¿no? Interesante, Ujú. interesante. Me has dado un par de ideas, ¿eh? Las probaré, ya te contaré. Hablaste también de situación real igual a caos. eh, y me surgió la pregunta, cuando estás en esa situación incluso peligrosa, eh, ¿cómo mantienes a la unidad unida, valga la redundancia, al propósito que tiene la unidad? O sea, hablábamos antes de que un equipo está liderado, pero tú generas delegación de iniciativas a tus subordinados, pero siempre dentro de un propósito grupal, que es ganar. Vale, pero en situación de presión, caos, combate, mételo en el contexto que quieras, ¿cómo porque ahí hay un miedo real. Sí. No es un miedo a lesionarse, no es un miedo a perder, es un miedo a perder la vida. ¿Cómo gestionáis, si es que es posible, o al menos entrenarlo para que la moral de la unidad siga la línea del propósito que se había establecido? Bueno, ahí ya podíamos hablar del tema de los valores, ¿no? Y de todo esto. Una cosa de la que tienes que estar convencido, en primer lugar, es de que lo que estás haciendo es lo correcto. Eso ya es fundamental, ¿no? Porque es algo que te da fuerza, ¿no? El decir un poco, lo voy a decir de una forma muy sencilla, es decir, yo soy el bueno de la película y el que está enfrente es el malo. Entonces, Vale. eso te da fuerza, ¿no? Por otra parte, las situaciones reales a las que te puedes enfrentar son todas distintas. No, yo no he vivido situaciones iguales nunca, ¿no? Y entonces te tienes que amoldar a todas. Las situaciones en las que, como tú dices, pues ya hay cierta tensión, no hay cierto peligro de perder la vida,
yo creo que ahí entra mucho a jugar el sentimiento de grupo, el no defraudar a los que están a tu lado, el, el- el- el ejemplo, ¿no? Sobre todo, el que vean que el jefe está entero en esas situaciones, porque como el jefe se venga abajo en esas situaciones, puede ser una debacle absoluta para la unidad. Y luego, pues confiar mucho, vuelvo a recalcar, confiar mucho en tu competencia profesional. O sea, yo siempre pongo una frase en las conferencias y tal, que dice que el éxito sucede cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. O sea, que es así. O sea, vas a tener éxito cuando te enfrentes a situaciones para las cuales estás preparado. Dicho de otra manera. Entonces, lo que buscamos es eso, ¿no? El estar bien preparados, ¿no? Que luego ya te digo, luego te vas a encontrar con situaciones que no te esperas, ¿no? Y con cosas que no te esperas, porque vuelvo a repetir, lo que tienes enfrente son voluntades, ¿no? Y es gente que piensa y que va a hacer cosas que no te esperas, evidentemente, ¿no? Entonces, al final lo que prevalece sobre todo eso, sobre esas situaciones de tensión, es una, la preparación, como he dicho, y otro, el sentimiento de grupo. O sea, ya si la situación es muy grave, lo que prevalece es el sentimiento de supervivencia, por supuesto. Entonces, que eso está por encima de cualquier parte, que estamos ya programados como seres humanos para sobrevivir, ¿no? Eso está. Pero confío mucho en la competencia profesional. Confío muchísimo en eso. Ujú. Ahora que lo has comentado así de refilón, me vino también a la cabeza lo de que esto es muy peliculero, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero ¿existe esa sensación verdadera de estar sirviendo por una causa mayor? Esta es mi primera pregunta, luego te la contextualizo. Sí, no, por supuesto que sí, 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 claro que existe, sí. Pero eso nunca va a estar por encima del sentimiento de supervivencia individual que comentabas. Cuando las situaciones, vamos a ver, las motivaciones que podríamos decir, o sea, nosotros formamos a la gente en valores también, en el ejército, ¿no? Está claro, somos una organización que está basada en valores, ¿no? Que curiosamente no son los valores de la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad tiene unos valores que están muy bien, es la democracia, la solidaridad, o sea, todas estas cosas y tal. Los valores del ejército no son esos valores de la sociedad. Nuestros valores son los valores del campo de batalla, es el sacrificio, es la disciplina, es la abnegación, porque es en el campo de batalla donde vamos a defender los valores de esta sociedad a la que servimos, ¿no? Entonces, los valores de la sociedad nosotros en el campo de batalla no nos valen, ¿no? Entonces necesitamos algo un poco más potente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, pero me preguntabas, si no me equivoco, Pero de la causa mayor, la, tener una causa mayor. la causa mayor siempre está ahí, ¿no? O sea, es como lo decía yo antes de una manera muy coloquial, ¿no? El saberte el bueno de la película al final, ¿no? O sea, dices, bueno, yo estoy sirviendo, al final somos, el ejército es una organización que sirve a sus ciudadanos, que sirve a sus conciudadanos, mejor dicho, ¿no? Estamos sirviendo a la sociedad. Y muchas veces todo lo que hacemos es para defender a la sociedad y para defender nuestra forma de vida. O sea, Esto lo dices con mucha naturalidad, pero me parece tremendo esto, ¿eh? no, no, pero es que es así, o sea, que nosotros hemos jurado dar nuestra vida para que nuestros conciudadanos sigan siendo libres, ¿no? Incluso los que hablan mal del ejército, ¿no? Entonces, pero es que es así, ¿no? Que sea absurdo, que sea paradójico, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un bien superior y hay un bien mayor por todo, ¿no? Que es por lo que estamos luchando y al final es por la sociedad a la que servimos, no es por otra cosa. Pues esto me parece un sentimiento altruista que no soy capaz de entender. O sea, me parece increíble. Eh, Le doy lo pinto del gremio de la preparación física. Ujú, He tenido no uno ni dos casos de, bueno, es que esto es tan común que todo el mundo lo entenderá, de jugadores, jugadoras, deportistas, que llegan a un club con unos objetivos individuales totalmente lícitos para poder conseguir el trampolín para llegar a un equipo para cobrar más dinero y para poder sobrevivir. Entonces, esa causa mayor no tienen este sentimiento de equipo, este sentimiento de club, este sentimiento de luchar por conseguir victorias por un objetivo mayor. Yo estoy aquí para hacer mis números, mis estadísticas, para que la gente se fije en mí y el año que viene poder estar en un sitio mejor. Esto es totalmente lícito, pero es un problema. Porque claro, no está alineado con el propósito de nuestro líder, que es el entrenador. En este caso, ¿se te ocurre alguna manera de tratar con esta persona para respetar sus objetivos individuales, pero integrarlos dentro de un propósito grupal?
Pero es que yo creo, a ver, yo creo, y esto es una opinión muy personal, yo creo que cuando estás en un equipo tus objetivos individuales tienen que desaparecer. ¿Por qué te digo yo que no? El objetivo tiene que ser el objetivo del equipo, ¿no? Y es así, porque al final, tú si estás en un equipo de baloncesto, tú puedes tener dos cosas. Puedes tener un equipo, puedes tener 5 egos en la cancha, ¿no? Sí. Los 5 egos nunca van a conseguir nada, porque no van a conseguir. Y una de las cosas que consigue un equipo es una cosa que a mí me resulta muy bonita y de la que hablo yo mucho, que es la sinergia, ¿no? O sea, el todo es superior a la suma de las partes, ¿no? Yo me acuerdo una vez que nos lo explicó muy bien, Scariolo, explicó muy bien lo que era la sinergia, ¿no? Y dijo que a la selección, además lo dijo en una rueda de prensa, cuando dijo, es que a la selección le han dado un quinto puesto, ¿no? Porque en el Power Ranking, pues han hecho, pues eso, el valor individual de cada uno de los miembros de la selección, y entonces les daban un quinto puesto, ¿no? Y entonces él dijo, pero es que nosotros tenemos algo más, nosotros somos un equipo, ¿no? Y el ser un equipo, al final, es un multiplicador de los valores individuales, ¿no? Y esto es lo que se consigue en un equipo. Cuando tienes egos, eso no lo consigues nunca. Entonces, una persona que va a un equipo con unos objetivos individuales, pues no sé, hombre, yo no soy ningún experto en dirigir equipos de baloncesto ni de fútbol, pero yo le instaría a que abandonase esos sentimientos individuales, los objetivos individuales, porque tus objetivos individuales aquí no tienen cabida, aquí es el objetivo del equipo, Ujú. que somos. ¿Sabes qué pasa? Que hay veces que perdona, continúa. No, 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 sí. No, y hablaba del tema este, ¿no? Del tema sinérgico este, ¿no? Que es importante. Y luego es que además es que es verdad, ¿no? O sea, como muchas veces le hablas a la gente de sinergia y tal, y dice, bueno, la sinergia, es que esto, lo veo con una cosa un poco abstracta y tal, pero es más que real eso, ¿no? Es más que real. Y yo siempre pongo el ejemplo de los patos cuando vuelan en cuña, ¿no? Eso es un ejemplo de sinergia, porque los patos cuando vuelan así, vuelan un 70% más de distancia que si volaran solos. Entonces, es la demostración de que haciendo las cosas en equipo consigues más que si lo haces individualmente, ¿no? Entonces, que luego bueno, tiene su explicación lógica o física, por supuesto, porque genera una corriente de aire y tal que hace que floten más y se cansan menos, con lo cual vuelan más, ¿no? Pero que al final eso existe, ¿no? Entonces, el tema de los objetivos individuales dentro de un equipo, bueno, pues yo lo tendría un poco apartado. Pues, y yo a esa persona pues le diría, oye, mira, pues aquí estamos todos para conseguir el mismo objetivo, no tu objetivo. Sí, sí. Pues esto lamentablemente sucede, ¿eh? Y sucede a todos los niveles, ¿eh? He podido entrevistar a un montón de gente y te podría poner ejemplos, pero hasta aburrir, de gente que prioriza un spot publicitario perdiéndose una sesión de gimnasio. O sea, hasta estos niveles, ¿sabes? De que se prioriza, pues, mira, tengo un acuerdo con una marca, no puedo venir al entrenamiento, ya me lo harás. ¿Sabes? Ujú. Y ya lo harás. Sí, yo me adapto, pero has priorizado un spot publicitario sobre cuidarte y estar bien físicamente por el equipo, ¿sabes? Ujú. Entonces, hay unos objetivos individuales que están presentes y que lamentablemente hay que tenerlos en cuenta, porque es que si no pierdes a esa persona. ¿Sabes qué pasa? Que hay equipos que son los responsables de área los que a veces hacen los fichajes y no los entrenadores. Porque el entrenador sí que hace, si tú le das la responsabilidad final al entrenador para crear tu equipo, el entrenador va a crear un equipo o va a intentar construir un equipo. Pero no, lo que hacen normalmente directivos es fichar personas sin tener en cuenta las sinergias que tú hablabas. Y te puedo poner un ejemplo. ¿Por qué me lo llevo al básquet, lo siento, siempre porque son donde tengo más ejemplos. Ujú. Em, ha habido unas olimpiadas hace poco y se hablaba de que la USA, Estados Unidos, iba a traer, otro Dream Team, y no era un Dream Team, lógicamente. ¿Y por qué les cuesta tanto? Primero, porque es otro deporte. El deporte de Estados Unidos y el deporte de USA, o sea, de FIBA, son reglas diferentes y son deportes diferentes. Empezando porque son 40 minutos en vez de 48. Pero, ¿qué pasa? Que la ventaja competitiva que tenemos en Europa es que los equipos, las selecciones, europeas son equipos. Y la selección estadounidense es una selección de jugadores, y todavía no tienen esas sinergias entre ellos, porque no han jugado juntos, no se conocen, no han entrenado. Entonces, te pongo un ejemplo real de lo que acabas de decir en nuestro deporte, que es importante y es algo palpable, y es una ventaja competitiva tener esa sinergia. Pero lamentablemente existen los objetivos individuales y perjudican al equipo, echan a entrenador. O sea, si las cosas van mal, ¿a quién van a echar? ¿Al jugador o al entrenador? Van a echar al entrenador, ¿sabes? Y es un problema real. Pero bueno, solo quería comentarlo por eso. Sí, sí, sí. No estoy completamente de acuerdo contigo, además. O sea,
Hay que tener muy en cuenta que esto tampoco, o sea, el tema de los equipos y de tal, esto no son matemáticas además, o sea, Ya. eh, eh, tener a los mejores jugadores del mundo del equipo no convierte a tu equipo en el mejor equipo del mundo. Y ejemplos sobrados los tenemos, pero por todos lados, ¿no? Sí, sí. Pero luego sí que vemos lo que es capaz de hacer un equipo que es equipo de verdad, ¿no? Y yo muchas veces pongo el ejemplo de mi querido Deportivo La Coruña, ¿no? Cuando era equipo, ¿no? El Super Depor. El Super Depor, cuando pues, le ganó la Copa del Real Madrid, el Centenariato y todo el rollo este y tal, Sí, sí. era un equipo. Y no eran grandes figuras tampoco, o sea, no es decir, no, era un equipo aquí de Messi o de Mbappé o de... No, no, era un equipo, pero era equipo. Sí, sí. Me acuerdo, bueno, no, Diego Tristán fue después, ¿no? Estás hablando de Mauro Silva, Donato, Claro, Berretto, todos claro, ahí estos, está, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Macay y todos estos, sí. Macay fue ya posterior, o estaba en el Super Depor. Macay fue posterior, cierto, sí. Sí. Jukic, ¿no? Y toda esta gente. Jukis, mira, hablando de penaltis, Sí, es verdad. Uf, hablando de penaltis, la lió muy parda, Jukic. penalti, pues ahí lo tienes, la Sí, presión. sí, sí. Tengo apuntadas otras cosas que son de arriba, que son de que me las comentaste en los primeros, pero es que no me daba tiempo a preguntarte de todo y quería Sí, así. Así que voy a saltar otra vez. muy bien. Em, la, la obligación. Y aquí me lo quiero llevar ya al contexto nuestro. No, o sea, ¿existen obligaciones? Sí. La obligación de presentarse a la hora de entrenar. Esa es realmente la única obligación, porque después, salvo que tú tengas una normativa y hayas pactado en grupo que haya una sanción por no presentarse o llegar tarde o lo que sea, que son 3 o 4 reglas, no hay más. Lo normal es que no haya más. Incluso en élite ni siquiera tienen normativa de este tipo. Pues no se suelen tener obligaciones. ¿Vosotros tenéis obligaciones? Hombre, desde el momento que somos una organización disciplinada y jerarquizada, sí que las tenemos. O sea, tenemos deberes, ¿no? Y tenemos obligaciones. O sea, Dame algún ejemplo para que lo visualice. pues lo que dices tú, dice, un jugador tiene la obligación de ir al entrenamiento, ¿no? Nosotros tenemos obligación de presentarnos en el puesto de trabajo todos los días. Tenemos obligación de cumplir con las actividades que están marcadas en ese día. Hay un programa de instrucción que Vale. se tiene que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Pues como te decía antes, la educación física, la instrucción militar que haya después, ya sea tiro, ya sea despliegues en el campo, ya sea lo que sea, o como si es limpieza de armamento, como si es cualquier cosa, pero obligaciones, por supuesto, que las tienes, ¿no? Y existe una consecuencia si no se cumple esa obligación. Claro. Vale. Tienes que tener en cuenta que nosotros, en ritos te dan órdenes, entonces órdenes se cumplen. Y ya, Claro, me encanta, me encanta. Vale, pues aquí se dan órdenes y a veces se cumplen y otras veces no. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? ¿Por qué en nuestro contexto estoy exagerando todo mucho, o sea, a ver, pero cómo nos puedes ayudar a que cuando cualquier persona con cierto rango y autoridad dé una orden y se cumpla? que dé una orden y que se cumpla. Sí. Sí. Pero desde el punto de vista del gimnasio, de qué es este ejercicio con estas repeticiones. En lugar de yo mando 8 y tú me haces 5, que son 20 kilos y tú me haces 15, porque yo estoy con 10 personas y no puedo estar a todo el mundo, ¿sabes? Doy una orden y se cumple. Eso lo hablábamos antes cuando te hablaba de la disciplina por convencimiento, ¿no? O sea, la gente tiene que estar convencida de lo que está haciendo. Y luego hay una cosa que yo creo que es fundamental, que yo creo que la gente tiene que saber para qué está haciendo las cosas, Mm, ¿no? El para qué lo tiene que tener todo el mundo clarísimo. Es decir, estás haciendo esto para esto, ¿no? Y convencerle de que realmente lo que está haciendo es bueno, y que si le estás pidiendo 8 repeticiones, tiene que hacer 8 repeticiones, pero tiene que saber para qué lo hace. No ujú. lo dice porque sí, porque lo digo yo, ¿no? Que muchas veces también pasa esto, ¿no? O sea, porque te lo digo yo que soy el que manda, no, no. Ya. Muchas veces a la gente hay que explicarle el para qué, ¿no? El para qué. Dice, estás haciendo para esto, porque hay que conseguir este objetivo y es necesario que tú tengas este nivel. Y por eso te estoy pidiendo que hagas 8 repeticiones, ¿no? O sea, al final tiene que ser él el que se convenza de que lo que está haciendo es lo que hay, es lo correcto. Ujú. Vamos al siguiente paso. Se da una orden, se cumple, pero hay queja. ¿Cómo gestionas esa queja? Queja suave, o sea, es una queja crónica, que es una queja constante. Queja del lunes, queja del miércoles, queja del viernes. ¿Cómo gestionas las quejas? Pero, ¿quejas en qué sentido? Pues vamos a este ejemplo. Tengo que hacer 8, tengo que hacer con los kilos, te hago caso y siempre cumplo con mi obligación, pero siempre me quejo.
porque me cuesta, porque estoy cansado, aunque al final lo hago, porque no me apetece, pero tengo que hacerlo. Quejas. Bueno, yo creo que al final todo revierte en lo mismo, ¿no? Todo revierte en que esa persona esté convencida o convencerle de que lo que está haciendo tiene que ser así, de esa manera. Eh, Hombre, evidentemente en el ámbito civil se debe de razonar esto, ¿no? O sea, decir, oye, mira, pues, es bueno por esto y por esto otro, ¿no? Sí. Yo creo que al final es un problema pues eso, es lo que estamos dando vueltas, ¿no? Es un problema de convencimiento, es un problema de saber que lo que está haciendo es útil para conseguir un objetivo y nada más. Y Mm. luego, pues, que se queja, pues, oye, que sé, todos nos quejamos de las cosas, ¿no? El hecho de que tú digas que es una queja crónica, ¿no? Pues a lo mejor es que no tiene claro el por qué está haciendo eso, ¿no? O para qué vale eso que está haciendo, no le ve la utilidad. O no se ve, bueno, el que no se vea capaz, eso a lo mejor no sabe que es capaz de hacerlo y él se cree que no, ¿no? Pero bueno. Me encanta. Es que yo creo que sin querer estás tocando muchas cosas, y mira, que voy un paso más allá, que es la persona que no, mira, no, voy a cambiar, me lo llevo a clínica, a centro de nos vamos del deporte y nos vamos al centro de entrenamiento, y vamos a esa persona que quiere bajar de peso y que viene y cumple con su obligación de venir sus 2 días, hace sus 2 días de fuerza contigo, que eres un entrenador que le va ayudando a hacer todo esto, tal, tengo dolor aquí, te adapto, no sé qué, no sé cuánto, ya, pero yo estoy 2 horas contigo a la semana. ¿Y la semana tiene cuántas? 170 y pico. Necesito que trabajes tu sueño, trabajes tu hidratación, trabajes tu nutrición, te puedo ayudar. Ya, pero es que yo no estoy contigo. ¿Cómo consigues esa autodisciplina? Esa capacidad de, sí, yo sé lo que tengo que hacer, sé que es bueno para mí, pero no soy capaz de tener el hábito para hacerlo. ¿Cómo consigues autodisciplinar a una persona? Bueno, yo creo que el hábito es una cosa que se acaba convirtiendo en, bueno, que una actividad se convierta en un hábito requiere cierta repetición, ¿no? Entonces, ya de por sí dicen que 21 días, otros dicen que no sé cuánto, pero bueno, conseguir que algo se convierta en un hábito no es difícil. Yo creo que ahí, en ese caso concreto del que tú hablas, yo creo que es muy fácil que la persona siga con esas actividades marcadas en las que tú no estás presente, ¿no? Cuando esa persona vea un progreso, ¿no? Y, pues eso, en su pérdida de peso o en que gana músculo, o no sé, el objetivo que tenga marcado. Sí. Yo creo que cuando una persona ve progresos en ese sentido, pues ya volvemos otra vez al autoconvencimiento, ¿no? Se convence de que lo que está haciendo está bien hecho, ¿no? Entonces seguirá haciéndolo de motu propio, ¿no? El decir, bueno, esto que estoy haciendo es bueno, estoy consiguiendo resultados, pues sigo con ello. Ujú. Vale, vale. Vamos a la me has ayudado un montón, con tus respuestas. Pero es que tengo que ir rápido, porque no quiero que se nos vaya esto. Ujú. Las últimas preguntas así son más rápidas. Sí, Alex, ¿has tenido miedo real en alguna ocasión? mucho, ¿Podrías, si mucho. puedes, si quieres? Tener miedo es una cosa natural. Luego está la otra parte que es la de sobreponerse al miedo Mm. y controlarlo, ¿no? No tener miedo no es bueno, porque el no tener miedo en una situación de tensión, una situación en la que puedes perder la vida, pues implica que no vas a tomar precauciones, ¿no? O sea, y, y puedes tener un final no deseado, ¿no? Entonces, el tener miedo es normal. Tienes miedo en situaciones reales, tienes miedo en algunos entrenamientos. Yo soy paracaidista, pues cuando saltas de un avión tienes miedo, ¿eh? Porque Sabía. no estamos diseñados para salir de aviones en marcha, ¿no? Entonces, es Ya, ya, ya. una actividad un poquito antinatural, ¿no? Entonces, tienes miedo, pero te sobrepones a ese miedo, lo controlas y lo haces, ¿no? Y ya está. Es también autoconvencerte de que lo que estás haciendo está bien, tienes confianza en ti mismo, sabes que eres bueno, ¿m? Pero ya te digo, el miedo sí que se tiene, y es normal tenerlo, es normal tenerlo. Pero la cuestión es cómo te sobrepones a eso y cómo lo controlas. Claro. Cuando estás ¿Cuándo te viene o sea, has puesto el ejemplo de que cuando te tiras de paracaídas, sientes miedo? ¿Cuándo empiezas a sentir miedo? ¿Justo antes o un poco antes? Eh, a ver, yo creo que en mi caso personal y por lo que he hablado con otros, pues también es parecido, ¿no? Te da casi más miedo todo lo previo, ¿no? Que el momento en sí, ¿no? Porque el momento en el que saltas del avión, estás con más compañeros que están saltando contigo y al final tú saltas porque saltan los demás, ¿no? O sea, que es una cuestión de casi de honor, ¿no? El decir, no voy a quedar yo aquí ahora, ¿no? Y voy a quedar aquí fatal delante de todo el mundo, ¿no? Pero sí que lo previo, el equiparte, el colocarte el paracaídas, el tal, que te comprueban todo, qué tal,
¿no? Y estás pensando y diciendo, "Buah", y te empieza a dar vueltas la cabeza y tal. Esos momentos, para mí personalmente sí que son los peores, ¿no? Aunque luego el momento ya de subirte al avión y de saltar, bueno, hombre, estás ahí en tensión y tal, porque ya te digo, no es una cosa natural de salir de un avión en marcha, pero vamos, que sí que lo controlas al final, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces te has tirado ya? Muy pocas veces, yo he saltado 24 veces, muy pocas. Pocas veces, dices. Para mí son 24 más de las que me he tirado yo. Bueno, hay gente que tiene miles de saltos, ¿no? O sea, que los puedes encontrar en unidades paracaidistas que tienen pues 3.000, 4.000 saltos, ¿no? Mi mujer creo que quiere tirarse. ¿Qué le recomendarías? Que se prepare mentalmente para tirarse. Que lo disfrute. Pero me imagino que saltará en tándem, claro, saltará enganchado ahí. Sí, sí, claro, claro. Bueno, ahí no tienes ningún problema, porque ya te diriges y tal, y si no quieres salir de la avioneta, él te va a tirar él, o sea que no hay problema. Ahí no tienes ningún problema. Pero bueno, es una experiencia única, es una experiencia única, y en la que se tienen sensaciones muy raras, además, porque Muy raros, ¿por qué? el, bueno, no es igual el paracaidismo civil, ¿no? Que es como más deportivo, ¿no? Más, un poco más de disfrutar que el paracaidismo que se puede hacer en el ejército, ¿no? Donde vas pues, cargado de material hasta arriba, ¿no? Porque llevas Claro. casco, el chaleco antibala, paracaídas en el pecho, otro paracaídas en la espalda, la mochila en las rodillas, tu armamento, un montón de equipo que pesa un montón, que no te puedes casi ni mover, y que sales de un avión que va muy rápido, ¿no? Y haces lo mismo que si lanzas un papel por la ventanilla a un coche, o sea, de un coche en marcha. O sea, tú ves lo que hace un papel cuando lo lanzas por una ventanilla, pues eso es lo que haces tú cuando sales del avión. O sea, te vas para el final del avión ahí, sales despedido, ¿no? Directamente. Pero vos sí que tienes sensaciones raras, ¿no? Y no tienes una vez que se te abre el paracaídas, no tienes la sensación de caer, ¿no? Tienes la sensación de que el suelo viene hacia ti, que es distinto, ¿no? Hostia, no visualizo esto. Sí, pues Sensación de que el suelo viene hacia ti. es una sensación rarísima. Debe ser porque estás enganchado al arnés y estás como colgando de algo, ¿no? Y la sensación que tienes no es de que tú caes, la sensación que tienes es de que el suelo viene hacia ti. Además viene muy rápido, ¿no? Porque te pegas o sea, tienes un impacto curioso con el suelo. ¿A qué altura os lanzáis? Depende, depende. A ver, en el ejército hay dos tipos de paracaidismo, que es el manual y el automático. El automático es por decirlo de alguna manera, el paracaidismo básico, ¿no? Que se suele hacer a una altura, pues no sé, de 400 o 500 metros de altura, y se llama automático porque el paracaídas abre solo, ¿no? Mm. Entonces vas enganchado a un cable que va por el pasillo del avión, y entonces cuando sales del avión, pues esa cinta en la que te has enganchado se va desenrollando y saca el paracaídas que llevas en la espalda. Entonces tú no tienes que hacer nada. Vale, vale, vale. Por otra parte está el paracaidismo manual, que ya se hace a más altura. Hay dos versiones distintas, una de lanzarse a gran altura y abrir a gran altura, el paracaídas, o de lanzarse a gran altura y abrir a baja altura. Pero ese tipo de paracaidismo ya, pues muchas veces se requiere hasta oxígeno, ¿no? Porque se lanzan a miles de metros de altura, ¿no? Y los que hacen apertura a gran altura, pues pueden hacer planeos de decenas de kilómetros. Pueden lanzarlo según punto y planear con el paracaídas, que son estos ya rectangulares, que son especiales, pues pueden planear a lo mejor 20-30 kilómetros tranquilamente. Y caer en una zona, pues eso, 30 kilómetros más lejos del punto de lanzamiento. Por igual se te plantan tíos de noche ahí que no se entera nadie. Vale, vale, vale. Mm. Vale, últimas dos preguntas. Esto, lo siento, Alex, pero no te lo había dicho. Eh, Se lo pregunto a casi todo el mundo y me gustaría, porque seguro que tienes alguna. ¿Alguna anécdota graciosa que puedas recordar? Algo que te haya pasado, que haya sido, yo qué sé, peculiar, que puede ser en cualquier contexto, ¿eh? Y que se pueda contar, lógicamente. ¿Recuerdas alguna experiencia que dices, madre mía, tierra trágame? De estas de tierra traga, me dices. Sí, O sea, pues, seguro que te vino algo a la cabeza ya. Y si pues sabe. a ver, en esta empresa, como digo yo, pues se dan situaciones muy, muy paradójicas muchas veces, ¿no? Y muy graciosas, además, ¿no? Entonces, a ver, se te puede contar el caso de unos, hablando del tema de los francotiradores, ¿no? Sabes que los francotiradores pues llevaban un traje, o llevamos un traje, o llevaba, cuando me dedicaba a esto, un traje pues que está hecho especial con tiras de trapo, de tal, o sea que te tiras en el suelo y Camuflaje, ¿no? sí.
Camuflaje, vale, vale. que son hechos por el propio tirador muchas veces, ¿no? O sea, te lo tuneas tú con tus colores o por el terreno con el que te vayas a mover, tal. Un ghillie suit, que es el nombre técnico del traje, ¿no? Con capucha, con todo, para que te tiras en el suelo y no te ven, incluso que sea de día, ¿no? Entonces, claro, pues se puede dar el caso de que estés haciendo un tema y que aparezca una señora por ahí con ganas de cosas, ¿no? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Y que, claro, dices, no me voy a levantar aquí porque esta señora se muere de un infarto, vamos, ¿no? Tienes que estar aguantando ahí, pues, a que la señora acabe, ¿no? Y sin mover que eso también es instrucción y es entrenamiento, pero sin mover un pelo para que la señora no muera ahí y no infarte, vamos. Pero sí tienes situaciones de estas, pues hay muchísimas, ¿no? Qué bueno. Pero ¿dónde estaba el francotirador? Para que apareciese una mujer por ahí, de la nada. Estaba en el suelo, en una zona de hierba, y además no había uno, había dos. Pues estaba en un bosque. ¿Dónde estaba? Sí, sí, estaba pues en la hierba, en el campo, ahí estaban haciendo su tema táctico Sí, sí, sí. y claro, ahí tenía una carretera enfrente. La teníamos como unos 60 metros, una cosa así. Claro, pues para un coche justo delante de ellos y venía una señora pues corriendo ya hacia la posición de estos, ¿no? ¿Cómo debía ser el camuflaje para no darse cuenta, eh? No, no, es que no, te puedo asegurar que no se ve, no se ve. Luego te mandaré una foto si quieres y ves cómo es el tema. Así de particular te la mando. Hostia. Vale. Última, y es la última, Alex. ¿Qué le dirías, con todo lo que sabes, con todo lo que has vivido, al Alex de 20 años? Pues no sabes la que te espera, es lo que le diría. ¿En plan bien o en plan mal? En plan todo, ¿no? Pero lo que sí que le diría a la desde 20 años es, no te has equivocado de trabajo. Mm, Eso sí. Y que no es importante. yo hablo mucho bueno, sabes que hablar de liderazgo, pues, no sé, incluye hablar de muchísimas cosas, ¿no? Hablas pues, de valores, hablas de autoconocimiento, hablas de toma de decisiones, de gestión del tiempo, de motivación, de comunicación. O sea, son mil cosas que se trata para formar a la gente en este aspecto o esta materia, por llamarlo de alguna manera, de liderazgo, ¿no? Pero sí que hablo mucho de la importancia de la felicidad frente al éxito. Y, y yo creo que es una cosa que a nosotros, como nos educan normalmente desde pequeños a tener éxito, no a ser felices, ¿no? Pues luego pasa lo que pasa muchas veces, ¿no? Y yo sí tengo clara una cosa, es que en mi carrera profesional voy a hacer 39 años en el ejército. Si algo he buscado siempre ha sido la felicidad, ¿no? El ser feliz, ¿no? El decir, Mm, bueno, me va a hacer feliz hacer esto, estar destinado a este sitio, el tal. Y eso al final, quieras que no, esa felicidad acarrea éxito al final. Porque viene casi como parejo, ¿no? Primero la felicidad y después el éxito y nunca al revés, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta de qué le diría a la Alex de 20 años, pues que fue la edad además con la que entré en el ejército, le diría esto, no te estás equivocando qué y lo bueno, vas a hacer bien además. qué bueno. Me quedan un montón de temas, pero cerramos libreta. Alex, ha sido un placer, ha sido un soplo de aire fresco. Me encanta poder entrevistar a, pues eso, no puedo decir compañero de profesión, pero sí una persona pues súper agradable, una persona con mucha cultura, con mucho conocimiento, con mucha honestidad y desde luego pues agradecerte tu tiempo y que nos hayas podido dar luz a ciertas cosas que creo que faltan mucho en nuestro gremio, que es sobre todo hablando de liderazgo, aunque hemos hablado de muchas cosas, el liderazgo es un cubo muy grande. Y también públicamente, pues por lo que comentabas, que es una cosa que me parece todavía increíble de creer, el altruismo de tener personas al servicio de la comunidad para que hacer de nuestro país un sitio más seguro, que muchas veces ni lo piensas, ¿sabes? Pero bueno, agradecer públicamente vuestro servicio. Así que, Alex, ha sido un placer, la he disfrutado mucho y por favor despide tú este episodio como tú consideres. No tengo manera de decirlo, pero para mí, por supuesto que ha sido un privilegio el poder compartir esta hora larga contigo y, bueno, creo que es importante el ver cómo las cosas que tratamos en el ejército, como te decía antes por WhatsApp,
son cosas completamente transversales. O sea que Mm. lo que enseñamos nosotros vale para cualquier profesión, para cualquier persona, sea hombre, sea mujer, sea bombero, sea electricista o sea profesor. O sea, es que vale para todo el mundo. La única diferencia que hay entre nosotros y el ámbito civil, pues evidentemente es las consecuencias de las decisiones, ¿no? Las consecuencias de una decisión errónea de un civil, pues a lo mejor no son las consecuencias que podemos tener nosotros, ¿no? Que suele ser bastante más grave. Pero que sí que para mí ha sido, y te lo digo sinceramente, ha sido un privilegio, ha sido un placer. ¿M? El ver cómo, bueno, pues como decías tú, que todo esto encaja, ¿no? Encaja la forma de pensar militar de todo esto relacionado con el liderazgo, encaja perfectamente en los deportes de equipo, porque al final nosotros somos también equipos, ¿no? ¿Mm? Es más, somos equipos de equipos, equipos formados por equipos, o sea que hasta formar un equipo enorme que es el ejército de tierra, ¿no? Entonces, esa mentalidad de trabajo en equipo sí que la tenemos muy interiorizada además, y porque sabemos que tenemos que ir, pues eso, todos en la misma dirección, porque no vamos a conseguir nunca nada por nosotros mismos, sino que lo vamos a hacer siempre con más gente alrededor, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la filosofía. Ujú. Perfecto, Alex. Un placer y muchas gracias. Cuídate mucho. Muchas gracias a ti.